A lo largo de los años han existido decenas de relatos de personas que aseguran haber tenido un encuentro del tercer tipo con extraterrestres, aunque si bien es cierto que hay casos que dejan perplejos a todos los expertos. Prueba de ello es lo que pasó en Varginha, Brasil, lo cual es considerado, dentro de la ufología, una evidencia de que los alienígenas existen. De acuerdo al relato, todo ocurrió el 13 de enero de 1996, fecha en la que supuestamente cayó una nave extraterrestre en Varginha. El hecho fue documentado por residentes locales, quienes aseguraron que vieron a criaturas extrañas de ojos rojos, 1,5 metros de altura, piel marrón y 3 dedos, a quienes les costaba caminar y tenían un olor similar al amoníaco. También hay algunos reportes que sostienen que la policía local trató de capturar a 3 extraterrestres que fueron avistados en el lugar y que causaron una serie de acontecimientos misteriosos como la muerte de animales del zoológico y hasta de un agente. El gobierno federal habría tratado de ocultar todo lo relacionado. Luego del caos inicial llegaron uniformados federales, quienes habrían recolectado y ocultado toda la evidencia. En la actualidad diversos ufólogos han ido al lugar del supuesto accidente aeroespacial y sostienen que incluso hoy, se pueden encontrar pruebas de que el incidente fue real. El evento es muy reciente y aún hay gente que afirma haber estado en el lugar de los hechos, por lo que aún hablan de las misteriosas criaturas que vieron, así como de la movilización militar y policíaca que hubo por el supuesto contacto extraterrestre. Uno de esos testimonios es el del policía militar Marco Eli Chereze, quien habría tocado a una de las criaturas cuando la sostuvo del brazo para evitar que huyera. Chereze tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extraerle un furúnculo en la axila, además de mostrar todos los signos de una infección grave por la cual falleció 8 días después de ser hospitalizado. Oficialmente perdió la vida por una insuficiencia respiratoria aguda, septicemia y neumonía bacteriana. El 20 de enero, una semana, las niñas, Liliane y Valkyria Silva, y Katia Andrade avistaron a una criatura que describieron como el diablo. El gobierno explicó ese encuentro diciendo que todo se trató de un indigente cubierto en lodo y que sufría una enfermedad mental. Al final, se dijo que toda la movilización fue simplemente para recorridos de rutina, pero la gente nunca ha creído las versiones oficiales. Sin embargo, con el paso del tiempo se perdió el interés por el caso y ha habido nueva evidencia que compruebe la visita de extraterrestres en ese lugar. Ciudad de Varginha, Estado de Minas Gerais, Brasil. Fecha: 20 de enero de 1996. Resumen: el aparente siniestro de un objeto volador no identificado en las cercanías de la ciudad brasileña de Varginha y la captura de sus tripulantes mantiene en vilo desde 1996 a todo el país. Muertes en extrañas circunstancias, confiscación de pruebas y el silencio de las autoridades han valido a este caso el sobrenombre del Roswell brasileño. Varginha, Brasil, 20 de enero de 1996. El matrimonio de Eurico Rodríguez y Oralina Augusta fue despertado por 2 aterrados mugidos del ganado que cuidan hace 6 años, en un valle junto a la ruta. Justo a la entrada de la ciudad, creyendo que se trataba de cuatreros, Oralina abrió una ventana de su sencilla casa y Eurico, Oralina, mirando hacia el sur, no vio más que ganado espantado, corriendo. Eurico abrió la ventana que daba hacia la ruta y se quedó de una pieza, a la pálida luz de la luna y a apenas 30 metros de distancia, flotaba en perfecto silencio un cilindro gris del tamaño de un ómnibus, rasando, a 4 metros de altura. El cilindro se movía lentamente hacia el norte, sin alas, sin humo ni luces. Eurico salió de su shock y llamó a gritos a su mujer. Él no lo recuerda, pero su mujer dice que su grito fue Oralina, hay un submarino sobre el campo. Su mujer, que hoy recuerda con risa su cómica definición, corrió a la ventana y vio la nave. Por más de media hora, contemplaron asombrados la extraña aparición hasta que desapareció por encima del morro que limita el pequeño campo. 9 horas después, ese mismo día, un habitante del municipio de Alfenas, situado a unos 80 kilómetros de Varginha, declara haber visto una criatura que parecía un mono de 1,5 metros de altura con 3 chichones en la cabeza. Esa misma mañana, a las 10:30,
los bomberos de Varginha capturan a la extraña criatura. Los veteranos ufólogos y abogados Vittorio Pacaccini y Ubirajara Franco Rodríguez, que investigaron los hechos, verificarían que la criatura fue capturada por 4 hombres, sin que ésta ofreciera resistencia alguna. Con una red como las que se emplean para atrapar perros. Por la tarde, Valkyria, Liliane y Katia, 3 adolescentes, 2 de ellas hermanas, que regresan tranquilamente a sus casas poco después de terminar su jornada escolar, tienen un encuentro que jamás olvidarán. Arrimado a un muro de un terreno baldío, a menos de 7 metros de ellas, se encontraba agachada una criatura semihumana, con la cabeza entre las piernas, de no más de 1,5 metros de altura y enorme cabeza coronada por 3 extrañas protuberancias, ojos grandes y rojos, piel marrón viscosa con venas saltonas. A las niñas les parece que la criatura estaba desnuda y tan asustada como ellas. Aterradas, huyeron. Pocos minutos después llegaban a su casa. Luisa Elena Silva, la madre de Liliane y Valkyria, las esperaba ansiosa por el retraso. Las vi llegar llorando, temblando, casi ni podían hablar. Cuando me vieron me abrazaron espantadas y me dijeron que habían visto al capeta, al diablo, pero las chicas insistían. Habían visto algo que no era gente ni animal, un diablo, ni los retos maternos las disuadían. Doña Luisa, vencida, decidió investigar y le pidió a una vecina que las llevara al baldío en su camioneta. Medio barrio ya estaba reunido en la esquina, escuchando y comentando. En el baldío, Luisa encontró apenas 2 huellas enormes y un indefinible olor, lejanamente parecido al del azufre. La familia volvió a casa, alterada y sin saber en qué pensar. Poco después, una tormenta fortísima borraba todo rastro del incidente en el baldío, ocultando las pruebas. La criatura es idéntica a la capturada por la mañana en la misma zona. Avisados de su presencia, soldados de la Escola de Sargento das Armas, ESA, de 3 Coracoes, oficiales de la Policía Militar y los bomberos de Varginha, proceden igualmente a capturarla. Estos 2 seres no vivieron mucho y sus cuerpos, al final del mismo día 20, pasaron a disposición del Hospital Regional de Varginha, primero y del Hospital Humanitas después, en la periferia de la ciudad, centro dotado de los mejores equipos clínicos del área. Ambas criaturas fueron colocadas en cajas de madera y cubiertas con un plástico blanco. También supieron que la primera entidad, la capturada por la mañana, se mantuvo más tiempo viva que la segunda, que comenzó pronto a desprender un desagradable olor fétido. Los cuerpos de las criaturas fueron sometidos a una necropsia por el famoso forense Badan Palares, el mismo que examinó el cráneo del criminal nazi Mengele. Sin embargo, Palares desmentiría más tarde, públicamente, su participación en el caso. En cuanto a las operaciones militares, según los 2 ufólogos, fueron ordenadas por el teniente coronel Olimpio Wanderley Santos, de la ESA, quien también negó rotundamente a la prensa su participación en el caso. El traslado de los cuerpos. Las investigaciones de Pacaccini y Rodríguez les llevarían a poder reconstruir parcialmente lo sucedido. Averiguaron que el lunes 22 de enero un convoy de 3 camiones partió a las 17:30 horas rumbo a la Escola de Sargento das Armas, ESA, de 3 Coracoes, a 25 kilómetros de Varginha, a donde llegaría a las 19 horas, entrando separados para no llamar la atención. Ya en la madrugada del 23, el capitán Ramírez saldría de la ESA en un jeep. Los mismos camiones más tarde participaron en el transporte inicial de las criaturas. Saldrían también a las 4 de la mañana, acompañados por el sargento Pedrosa. El capitán Ramírez esperaría a los camiones en una unidad del ejército, cerca de la ciudad de Campinas, desde donde se dirigieron a la universidad, una de las más importantes de Sudamérica, equipada con tecnología de punta, momento a partir del cual se pierde definitivamente su pista. Militares irritados. Hoy, más de 70 ufólogos han visitado ya Varginha para investigar, desde Bob Pratt, del National Enquirer, hasta John Mack, profesor de psiquiatría de la Harvard Medical School y experto internacionalmente reconocido en el terreno de las abducciones, dando credibilidad a los hechos. Es más,
10 de las principales organizaciones ufológicas de Brasil han firmado un documento en el que denuncian la existencia de una verdadera y compleja operación que involucra a autoridades militares y profesionales civiles que resultó en la captura de criaturas no clasificadas biológicamente y que han sido mantenidas bajo vigilancia médica y, posteriormente retiradas de la ciudad.